Según el Centro de Memoria Histórica, desde 1958, el conflicto armado en Colombia ha dejado 262.197 muertos, casi la misma población que habita el área urbana de Sincelejo, Sucre. De este total de víctimas fatales, 215.005 eran civiles y 46.813 eran combatientes. Algo hicimos muy mal para que los colombianos de las grandes ciudades apenas ahora comiencen a enterarse de la tragedia que se vivió en el campo. El país apenas empieza a esclarecer las dimensiones de su propia tragedia y en muchos sectores de la población recién se está desarrollando una conciencia de los alcances de la guerra. Aquí Colombia tiene una violencia desde la famosa conquista, eso no ha parado. Solamente cambia de nombre del actor, pero los patrones son los mismos. Una sociedad que desea entrar en un proceso de reconciliación tiene que confrontarse, ver las múltiples caras y miradas desde donde se ha vivido el conflicto. Debemos construir memoria, contar nuestras historias y garantizar la no repetición. La memoria se construye desde la diversidad, desde la pluralidad del lenguaje y desde la diversidad de maneras de entender y de asumir lo sucedido. El carácter invasivo de la violencia hace que permee todos los campos de la sociedad y que por lo tanto las reflexiones sean complejas. Hoy, por esto, queremos centrarnos en la memoria, en su funcionalidad, en la víctima y en el cómo podemos empezar a construir un mejor país. Mi nombre es Camila Wills. Y yo soy Cristian Briceño. Y les damos la bienvenida a Toma el Control. El Día de las Víctimas en la Memoria se conmemora en Colombia el próximo 9 de abril y por eso en Toma el Control tenemos unos invitados para que nos den diferentes puntos de vista y ustedes en sus casas puedan sacar conclusiones. Así que les damos la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos a Toma el Control y vamos a darle la bienvenida primero a Tatiana Bahamón del CINEP. Ella es investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. Muchas gracias por venir a Toma el Control, bienvenida Tatiana. Gracias. También estamos con Gabriel Linares. Gabriel es comunicador social y periodista y especialista en fotografía. Entre otros trabajos de periodismo y fotografía documental, sacó un libro llamado Recuerdo, un fotolibro que habla, entre otras cosas, sobre el tema de víctimas. Gabriel, bienvenido a Toma el Control. Gracias. Y estamos también con Ana Adelina Páez. Ella es la primera de las madres de Soacha en conseguir una condena por la muerte de su hijo Eduardo. Hace parte de Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá, Mafapó. Bienvenida, Ana Adelina, a Toma el Control. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también, como ustedes saben, conocen ya a Cristian. Ustedes pueden escucharlo gracias a la interpretación de lengua de señas de Laura Herrera y de Juan Gordillo. Bienvenidos todos a Toma el Control también. Bueno, pues recuerden ustedes que también son bienvenidos, la audiencia es muy importante en Toma el Control. Pueden escribirnos a través de las redes sociales con el numeral Toma el Control acerca de todo lo que piensen, de lo que opinan, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, una sugerencia, pues son muy bienvenidos todos a Toma el Control. Bueno, empecemos de una vez a reflexionar sobre este tema de la memoria y de las víctimas en nuestro país. Y esta pregunta es para todos. ¿Qué función o qué funciones tiene la memoria para un país en general? Tatiana. La memoria es un derecho que todos los ciudadanos tenemos, en especialmente no solo como ciudadanos, sino como víctimas de un conflicto político, social y armado de tanto tiempo, que es un medio de lucha y resistencia para dejar que los hechos que han pasado no se vuelvan a repetir y garantizar un nuevo, digamos, paso a la historia. También es permitir como un sentido de resistencia que tenemos todos frente a hechos tan atroces que se han cometido por más de 5 décadas. La memoria constituye un espacio y un derecho fundamental que todos los ciudadanos y colombianos tenemos de representarnos y de permitir que el olvido no llegue a volver a cometer los mismos actos ni hechos de violencia que hemos repetido durante tanto tiempo. Gabriel. En cuanto a periodismo, en cuanto a contar el país, debe ser un deber de contar lo que está pasando en Colombia. Los periodistas creo que deberían contar lo que está pasando
en cuanto al conflicto, en cuanto a víctimas, y hacer memoria y hacerlo de manera sin afanes. Creo que ahí coincido con el español Víctor Erice, que dice que hay cosas que la realidad no te entrega como periodista si no sabes esperar. Ana Adelina. Memoria para mí creo que es hacer historia, para dejarle a todos estos muchachos que están en esta edad, que se den cuenta que las cosas que han pasado son ciertas, que se civilice por estos medios, para dar a conocer a todo el mundo lo que está pasando en realidad en nuestro país, para tener esta historia de lo que ha pasado, que es real, que no es mentira, que esto lo decimos de corazón, sin tener un texto para leerlo, sino de corazón porque lo hemos vivido. Yo llevo viviendo 11 años esta tragedia y pues eso es lo que yo quiero, civilizar, y para mí memoria es esto, civilizar, hacer ver todo el tiempo de que las cosas son ciertas y que no se han acabado, que todavía siguen sucediendo. A pesar de que hemos pedido de que esto no sea repetición, sigue sucediendo. Precisamente hablemos un poco de eso. ¿Qué papel juega ahora la memoria en un país con conflictos pues como el nuestro, no? Pues bueno, yo considero que es fundamental. Primero porque a pesar de como intentos de terminar un conflicto armado con solo un actor armado, no implica que no estemos en presencia de nuevas dinámicas de violencia ni de conflicto. Entonces la memoria es un espacio de resistencia y como bien se decía, también es un espacio en donde precisamente no se olvide lo que está pasando, porque al olvidarse lo más recurrente es volver a caer sobre nuevos hechos de violencia y dinámicas que se van transformando y que las estamos normalizando, las estamos moviendo cotidianas, y eso implica que veamos la violencia como algo cercano sin verlo como algo anormal cuando realmente lo es. Y pues para las víctimas es una herramienta fundamental para visibilizarnos y para decir aquí se está presente y que no quedemos como en una estigmatización y mucho menos se olvide que aunque estamos en una supuesta fase de terminación de un conflicto, también estamos entrando a otro. Entonces es un derecho de lucha y resistencia. Ana, ¿qué opinas? Que la lucha por esta memoria es contar la verdad de lo que sucedió, no contarlo a través de libros ni a contar a través de escritos que ya no existen, porque así no es. Creo que es lo que hemos vivido nosotras, las madres de Soacha y Bogotá, de la organización Mapapo. Hemos luchado 11 años buscando una verdad que no la hemos visto. Nosotras no somos del conflicto armado, nosotras somos del conflicto del Estado, porque nuestros hijos nunca estuvieron armados. Entonces nosotros no somos del conflicto armado. Víctimas tampoco somos guerreras porque queremos seguir adelante y queremos darle lucha a este país para que se den cuenta lo que en realidad está pasando. O sea, la realidad de la vida creo que nosotras las madres la hemos dado, porque nosotros lo que hablamos es lo que vivimos, lo que hemos pasado, a dónde llegamos, y dándonos cuenta de que este gobierno no nos ha tenido en cuenta para nada. Hablan de las víctimas del conflicto armado con la guerrilla, pero no nombran las víctimas del conflicto con el Estado, que el Estado ha sido más criminal que la guerrilla misma, porque ellos sí nos mataron a nuestros hijos, ellos nos los asesinaron, no fue que fue en un conflicto ni nada, nos los sacaron de nuestras casas y nos los asesinaron. Gabriel. Yo creería que hacer memoria en este momento en Colombia es muy importante porque el país está muy polarizado y creo que cuando se hace memoria en este contexto de polarización, creo que las audiencias pueden tienen más recursos de entender lo que está pasando en el país y entender la realidad que están afrontando los cercanos o los que están lejos de en el campo, en la ciudad. Pero creo que hacer memoria ayuda a desentramar toda esa cantidad de mentiras que se han construido a través del conflicto, y en este momento hacer memoria, lo repito, creo que ayuda mucho a despolarizar el país. Cristian, ¿tiene una pregunta? Sí. El concepto de memoria también me parece muy interesante y por eso es que me pregunto muchas cosas, entre ellas, ¿cómo se construye memoria? ¿Cómo uno llega a construir memoria? Porque sabemos que existieron muchas situaciones en el marco del conflicto armado, pero ¿cómo llegamos a la construcción de esa memoria?
Bueno, nosotros desde el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP y de la Red Nacional del Banco de Datos se ha hecho un trabajo por más de 30 años de construcción de memoria histórica a través de visibilizar los relatos de las víctimas como voz principal del conflicto, entendiendo el conflicto con muchos actores armados, entre ellos el Estado, como en donde se plasman los relatos que no solo se confrontan con la realidad, pero también que es la voz principal la que sale a surgir, que es la de las víctimas. Este trabajo ha sido un trabajo de investigación desde los territorios, de construcción desde organizaciones de base y de un gran trabajo de muchos años, en donde se pretende digamos, recopilar todos los relatos de las vivencias, tanto de violaciones de derechos humanos por parte del Estado, como de los hechos de violencia político-social por parte de otros actores involucrados en el conflicto. Entonces, es cómo sistematizar esta información y la hemos llevado a cabo en varios productos. Uno de ellos es la revista que sacamos semestralmente, que se llama Noche y Niebla. Esta revista hace todos unos relatos por semestre de las violaciones a derechos humanos, como decía, y esto ha sido un trabajo desde organizaciones, desde vínculos de confianza directamente con las víctimas, en donde sienten que al contarnos su historia y sus relatos están construyendo memoria y están permitiendo que estos relatos perduren durante el tiempo para que precisamente haya una visibilización y no se queden solo como en historias que se cuentan, sino que realmente tengan un sentido social y político. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes pueden seguir, les recordamos que estamos en las redes sociales con el numeral Toma el Control. A propósito de este tema, pues les recordamos que el 9 de abril es el Día de las Víctimas y la Memoria en Colombia, así que pueden seguir escribiéndonos. No se muevan, vamos a una pausa y ya volvemos. En el país se han registrado 566 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos desde el 2016 hasta el 10 de enero de 2019. En 2018, 164 líderes fueron asesinados, aumentando comparativamente con 2017. Y en lo que va de 2019, se han registrado al menos 17 homicidios, aunque las cifras son incluso más elevadas según los registros de algunas ONGs. Sobre estos, existe por lo menos un 95% de impunidad. En noviembre del año pasado, el gobierno de Iván Duque lanzó un plan de acción oportuna para los defensores de derechos humanos, compuesta por 3 elementos: reingeniería institucional, capacitación y la intervención en el territorio y una estrategia de comunicaciones. Además, aumentó las recompensas para capturar los responsables. Sin embargo, Amnistía Internacional ha llamado la atención señalando que el asesinato de líderes sociales no está ocupando una prioridad para este gobierno. Los departamentos que reportan más líderes asesinados son Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Cauca y Córdoba. Este es el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá. Nosotros lo que hacemos es generar espacios. ¿Espacios para qué? Para discusión. La paz se construye si existen voluntades desde todos los actores. Y eso es lo que hacemos acá, poner de acuerdo esas voluntades. Bueno, mi nombre es Virgelina Chará. Yo soy víctima de megaproyecto, un despojo que se dio con la construcción de la represa de Salvajina. Ese fue en 1985, cuando no se reconocía el desplazamiento en Colombia. En el 87 soy nuevamente desplazada porque soy testigo de la detención, asesinato y desaparición del cuerpo de un compañero de la Junta. Luego en el 2003 mi desplazamiento hacia Bogotá porque denunciamos el reclutamiento del ejército para que los jóvenes hicieran parte de los paramilitares. Eran reclutados para llevarlos a cometer las grandes masacres que se cometieron en el departamento del Valle. Y de ASO Mujer y Trabajo fueron desaparecidos 40 jóvenes, incluyendo mi hijo.
Bueno, nosotros llegamos al Centro de Memoria en el 2012 prácticamente cuando lo abrieron. Se conformó el costurero de la memoria. Hablar de memoria sobre las telas es muy importante y es un logro muy grande. Hablar de una masacre que sucedió en Cartago Valle y al mismo tiempo esa misma masacre con ese mismo patrón estaba sucediendo en Putumayo o en Caquetá. Entonces las familias no se conocen, pero hacen el mismo mensaje en telas diferentes y en tiempos diferentes. Eso es una ganancia. Que alrededor de la red que se ha construido, que se ha conformado, esté en Chile, Estados Unidos y Canadá, estén trabajando alrededor de la apuesta de que se tiene que cambiar y que se tienen que hacer acciones políticas, es una ganancia. Que nosotras alrededor de lo que hemos hecho, del arropamiento del monolito, vinieron 1.200 personas a coser, es una ganancia. La meta, pero eso es una meta de las víctimas, de Virgelina Chará y de otras víctimas que son demasiado simbólicas para el país y para la ciudad, es que para el año 2020 ellos van a querer cubrir el Palacio de Justicia con tejidos de memoria, un mensaje muy poderoso que nosotros estamos simplemente apoyando y respaldando. Y arropar el Palacio de Justicia es porque lo que sucedió ahí no puede volver a suceder y lo del Palacio de Justicia es un problema de país. Generar conciencia, información, que la gente se dé cuenta que no es solamente coser, sino que es contar historias sobre las telas, conocer las personas, que la gente hable. Todo aquel que esté interesado en trabajar temas de memoria, siempre acá habrá una alternativa, desde el arte, desde la cultura, desde la lectura, desde la escritura, todo tipo de manifestaciones, porque lo importante no es cómo, sino que todos nos involucremos en la construcción de memoria, porque con memoria no habrá repetición. Y así es que podemos llegar a una paz que nos sirva a todos y todas los colombianos. Continuamos en Toma el Control hablando de las víctimas y la memoria en nuestro país. Y ahora quiero que hablemos un poco acerca de lo que cada uno está haciendo desde su experiencia, que nos cuenten sus proyectos y demás. Ana Adelina, hablemos de eso específicamente, los proyectos en la actualidad de Mafapó y lo que ustedes como madres de Soacha están haciendo. ¿Con qué finalidad lo hacen además? Bueno, nosotros estamos haciendo la construcción, la reconstrucción en telas, mostrando en telas lo que es la historia de Colombia, la historia de todo lo que ha pasado, lo que pasó con nuestros muchachos, haciendo historia desde 2008, cuando comenzamos este inicio, esta cruz. No hemos tenido apoyo del gobierno, no hemos tenido apoyo del Estado, de ninguna entidad que nos diga, nos van a ayudar en proyectos. Estamos estudiando en universidades, como la pedagógica, que nos ha dado emprendimiento, nos ha dado enseñanza de arte. A través del arte nosotros hemos aprendido muchas cosas, a través del arte nos hemos defendido, hemos descargado un poquito como un perdón, como un descanso en el corazón. Aunque, una terapia de alguna manera. Sí, aunque manera. Una terapia, aunque en mi corazón todavía le falta mucho para perdonar. Tatiana, ¿qué balance hacen ustedes desde la construcción de memoria, desde la academia? Digamos, se ha hecho un trabajo desde organizaciones y se cuenta con una amplia información, pero también actualmente no hay garantías de llegar a los territorios por condiciones de seguridad, por diversas condiciones del conflicto que se están presentando actualmente. Pero desde la academia el trabajo de memoria histórica es un trabajo demasiado importante que tiene, o sea, que se necesitan herramientas diversas y que precisamente eso es lo que se pretende llegar, que aumentar ese trabajo de memoria histórica ingresando a los territorios, porque realmente son las organizaciones de base las que tienen los contextos, las que saben qué es lo que está sucediendo en los territorios más alejados de Colombia, en los que ahorita no hay presencia no solo estatal, sino de inversión social. Entonces, desde la academia el trabajo de construir memoria histórica es fundamental y sobre todo que es de persistencia. Ok. Gabriel, ¿qué tipo de narraciones permite la fotografía documental en esto, para poder construir memoria? En mi caso, ayudé a
a una familia víctima de mina antipersona a que construyeran su álbum de familia. Entonces, hay algo que desde la academia o yo digo desde los que saben, llaman arte participativo, y es cuando las personas que están involucradas en la construcción de la obra, o en este caso la familia víctima de mina antipersona, ayuda a construir la obra, el libro, en este caso con fotografías de archivo familiar. Entonces, yo creería que una herramienta para hacer memoria desde la fotografía sería como esta parte, este campo del arte participativo, que es cuando las víctimas ayudan a construir su propio relato, y en este caso el periodista o la persona que viene de afuera solamente cumple un papel de facilitador y de conversar en imágenes, como ayudar en la construcción. Cristian. En el proceso de construcción de memoria se ha buscado darle un papel central a las víctimas aquí en el país. ¿Creen que esta es la única manera de construir memoria? ¿Ya es suficiente? Por ejemplo, en el tema de las investigaciones y toda la producción documental que podemos tener en relación a los relatos de las víctimas, publicaciones, o también lo que nos comentaba la señora Ana Adelina, las acciones que están haciendo desde la organización o desde la fotografía, también Gabriel, tenemos un reflejo de lo que están viviendo las víctimas, pero ¿quién está realmente atendiendo a la situación que están viviendo estas personas? Un tipo de acompañamiento psicológico, acompañamiento para que este dolor vaya mermando. ¿Creen que es suficiente solamente centrar esta investigación en el relato de las víctimas? ¿Qué otro tipo de asesoría o acompañamiento deben tener? Yo creería que las víctimas acá en Colombia y con las personas con las que yo he hablado, hablo en el caso de víctimas de mina antipersona, creo que las víctimas de mina antipersona en este país están debajo del tapete, y este tipo de procesos lo que hace es darles voz y empoderarlas para que puedan contar lo que pasó, hacer historia, como había dicho aquí Ana Adelina, y sobre todo que la sociedad entienda que estas son cosas que no se pueden volver a repetir. Otra cosa que es muy clave, yo trabajo en la Fundación para la Libertad de Prensa, y hicimos un estudio a través del proyecto Antonio Nariño en el 2005 y en el 2006, y encontramos que los protagonistas, y voy a hablar en el caso de la fotografía, los protagonistas de los periódicos en cuanto a fotos fueron los militares y los políticos, con un 36%. En cambio, las víctimas ocuparon un protagonismo en los periódicos del 27%. Entonces yo creería que ahora en Colombia, y creo que ahorita el contexto no es diferente, y creo que sigue faltando como contar más y empoderar a las víctimas y que cuenten lo que pasó. Tatiana. Sí, o sea, las víctimas sí son las protagonistas y son las que tienen que ocupar el papel central en la reconstrucción y en contar la historia que ha sucedido, y esto hace precisamente, como decía Gabriel, que se tenga voz y que tengan un protagonismo y que realmente tengan el poder de querer visibilizarse y de querer asumir una postura de exigir, como decía bien Ana Adelina, que es un derecho de exigirle al Estado y exigirle al gobierno de turno que realmente se garanticen los derechos, y en especial de no repetición. Y es necesario sobre todo exigir que ese acompañamiento tiene que ser completo, tiene que ser total, y es uno, aparte de darles voz, también decir, hay garantías tanto de no repetición, pero esas garantías implican todo un despliegue de otros derechos, de decir, hay oportunidades laborales, de educación, de resocialización, de construir nuevas bases en donde realmente se organice y haya un fundamento para garantizar los derechos, y no solo como decir, bueno, aquí están, pero bueno, hay que dar más allá de darles voz y garantizar derechos y garantizar toda una estabilidad y todo un ejercicio, digamos, de ayuda y de apoyo alrededor de las víctimas. Ana Adelina.
Bueno, te voy a decir una cosa. Nosotras hemos hecho historia, hemos contado a las organizaciones, como ella acaba de decir, como acaba de decir Tatiana, le hemos contado nuestra historia, que cada que contamos nuestra historia para nosotros es un dolor, es recordar otra vuelta lo que ha pasado. ¿Sí? Nosotros queremos seguir la historia, más no recordar más esos ratos que pasamos tan amargos. Porque en realidad nosotros, no tenemos, como te dije antes, nosotros no tenemos del Estado, del gobierno, nada, una ayuda para decirte vamos a dar esta herramienta y con esta herramienta tú puedes trabajar. Pero la más dolor que a mí me da es saber que, porque el gobierno no nos tiene en cuenta, porque no tiene en cuenta a la gente, porque no nos escuchan, porque los medios nos preguntan y acortan, o sea, nos cortan lo que no les conviene a ellos, porque el gobierno quiere tapar a toda calma, a toda cuesta, lo que está sucediendo aquí en Colombia. Uno va a otro país, a otra ciudad, nadie sabe qué es un falso positivo. Entonces yo les quiero explicar que un falso positivo es un falso positivo porque la policía siempre pide positivos o el gobierno pide positivos, y falso porque no lo hubo, no hubo lo que están diciendo y lo que están hablando ellos. Porque estamos limpiando el nombre, el apellido, el nombre de nuestros hijos, aunque fuéramos pobres, pero somos dignos de tener un apellido. Y eso es lo que estamos limpiando nosotros. Cuando los hicieron pasar por guerrilleros, que es el dolor más grande, porque les pusieron camuflados nuevos, les pusieron botas que mi hijo ni siquiera las pisó, sitios donde ellos quedaron que no fueron en los sitios donde los mataron. O sea, todo lo que ellos hicieron, ellos no saben el dolor que nos han causado a nosotros y el dolor que nosotros tenemos al saber todo esto. Pero el gobierno tiene que dejar que nosotros expliquemos a los medios y digamos lo que sucedió. ¿Cómo sucedió? No es como ellos lo están diciendo, sino cómo sucedió. Ya en unos instantes seguiremos hablando de este tema durante todo el programa, con este tema tan delicado, que si ustedes quieren opinar, quieren decir algo, si también son parte de este conflicto, son víctimas o quieren hablar simplemente del tema, pues nos pueden escribir con el numeral Toma el Control. Vamos a una pausa y ya volvemos. Las víctimas y la memoria de nuestro país han sido importantes para los contenidos de nuestro canal. Veamos cómo se ha manejado el tema en nuestros diferentes programas. El año pasado, hacia el mes de agosto, preocupados por las cifras de asesinatos a los líderes sociales, en Canal 13 decidimos unir a los programas con el fin de alertar sobre dicha situación. En términos generales, en todo se buscó dar un contexto, brindando cifras que, tristemente, desde ese entonces han aumentado. Se mencionaron también cuáles eran las zonas más afectadas y se hizo un llamado a la ciudadanía a exigir medidas para proteger a la población. Hecho esto, desde cada programa se buscó darle un ángulo distinto al asunto. Hablan de 181 líderes sociales asesinados en 2 años y medio más o menos. Esto corresponde a que cada 4 días asesinan un líder social. Cifras más amplias como la Defensoría del Pueblo llegan incluso al número de 311. Significa que cada 3 días asesinan un líder social en Colombia. En Toma el Control contamos con la presencia de Ariel Fernando Ávila Martínez, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, y a Alfonso Cuellar, politólogo, periodista, diplomático y columnista de Semana.com, con quienes reflexionamos alrededor de esta problemática. El señalamiento y el ataque sobre los que piensan diferente, los excluidos, los marginados, los menos favorecidos y aquellos que han luchado por los derechos humanos, políticos y civiles de sus comunidades es un capítulo que lamentablemente se sigue escribiendo. Resonantes puso lupa en el caso de Ángel Marino Beltrán, un destacado intérprete de marimba del grupo Socavón que fue asesinado el 22 de julio en el Parque Central de Timbiquí. Se rememoró la vida de este artista, haciendo además un llamado para que las expresiones artísticas y culturales fueran respetadas, convirtiéndose en eje de resistencia frente a la violencia y en un camino hacia la reconciliación del país. Y venimos trabajando desde la fecha en el barrio Santa Fe, principalmente con población trans, y fortalecemos emprendimientos en moda, en diseño y en arte en general. Nuestro objetivo principal es como visibilizar historias
que resalten la identidad respecto al territorio, sobre todo de la población LGBTI, de las mujeres diversas y en general de todos los habitantes pues, de esta localidad. En Fractal se incluyó dentro del capítulo dedicado a poblaciones vulnerables. Además de dar las mencionadas cifras de contexto, se centró la mirada en proyectos que impactan y transforman la sociedad desde estas situaciones. Se habló de la población trans del barrio Santa Fe, de la ONG Otra Escuela y su trabajo con población marginada, de las escuelas de paz, entre otros proyectos. Pues bueno, ya estando nosotros conformados como asociación, entramos a gestionar proyectos productivos para las víctimas del municipio de Maní. Y se ha podido demostrar por intermedio de la asociación que cuando uno quiere las cosas no necesita ni poder ni dinero, solo necesita ganas para poder luchar por las cosas y poder darlas y establecer y demostrar que sí se pueden hacer. Y por último, dentro de los perfiles de Somos Región fue un tema que se trató en varios momentos durante el año. Por ejemplo, hubo un capítulo dedicado a Olga Perilla, una mujer víctima del conflicto a la que ni el pasado ni la guerra le arrebataron el sueño de luchar por su departamento, el Casanare. El tema sigue vigente y es necesario que nos manifestemos continuamente frente a este tipo de situaciones. Cada caso debe ocupar el diálogo que tenemos que darle como colombianos, con el fin de desnaturalizar la violencia, a la que tristemente muchas veces no solo nos hemos acostumbrado, sino que vemos como un camino para solucionar los problemas. Lo que nosotros contamos es cómo esos enemigos que durante años se combatieron a través de bombas, secuestros, extorsiones, desapariciones y torturas que cometieron la guerrilla, los paramilitares, el ejército, la policía, y en la que estuvieron involucrados muchos sectores de la élite colombiana, logran un día sentarse en una mesa para tratar de poner fin a esa violencia de una de las tantas guerras que aún tenemos por librar en Colombia, que es el fin de la guerra con las FARC. Es una historia del Cauca de muchos años, porque como te digo, quería dejar una memoria del Cauca, porque llegué allá en los 70 hasta ahora. Entonces los grupos armados, las FARC, el M-19, todos los grupos que han pasado, los líderes, el conflicto, es una memoria que les dejo a ellos para que eduquen a los jóvenes, a los abuelos, que les queda a ellos y a mucha gente. Cuando yo llegué al Cauca en los 70, allá no conocían que era una cámara de fotos, que era grabar imágenes. Nosotros fuimos como los pioneros en este cine y en transmitirles a ellos el uso de la imagen. Algo hicimos muy mal para que los colombianos de las grandes ciudades apenas ahora comiencen a enterarse de la tragedia que se vivió en el campo. Mira, es un duelo muy profundo compartir con ellos ese dolor, sentir esa pérdida que para una madre es un dolor eterno, compartirlo vivencialmente. Creo que es un camino en el que todavía tenemos que evolucionar, es un camino que empezamos a recorrer, pero sí creo que hay algunos ejemplos y de alguna manera yo siento que la película que se hizo es una muestra de que una víctima se puede narrar a través de su propia lucha y su propia dignidad. Y lo que logra uno con una película, enfrentar a los distintos factores del conflicto y que logre trasanalizar la realidad, las vivencias, que dialoguen entre ellos, es un avance enorme, sí. No devuelvan a los niños reclutados a la fuerza. Seguiremos enfrentando a todos los violentos sin excepción. Yo creo que estamos en deuda. Tenemos una deuda histórica con las víctimas que además en los últimos 4 años muchas de ellas nos dieron la lección de grandeza, de dignidad, de humanidad más hermosa que pueden dar un ser humano, que es el perdonar sin olvidar para que otras generaciones no vivan lo que ya ellas padecieron. Si tú no trabajas eso y no recuperas memoria,
¿cómo cambias el país? Continuamos en Toma el Control hablando de las víctimas y la memoria a propósito de la conmemoración que se realizará en este país el 9 de abril. Hablemos ahora un poco del concepto del olvido. ¿Ustedes creen que el olvido juega algún papel importante en un país que precisamente está buscando la reconciliación? Pues bueno, las consecuencias del olvido para mí son bastante graves, las considero así, porque lo que hace el olvido es que vuelvas a caer en los mismos errores y vuelvas a caer en conductas de repetición que en cierto momento lo que van a hacer es repetir patrones de violencia anteriores. Y muchas veces por preservar la memoria y preservar digamos, los relatos de digamos, décadas de conflictos y de violencia por parte del Estado, lo que se ha convertido esto ha sido en que ese afán de memoria también puede llegar a caer en un afán de desmemoria precisamente por dejar ciertos contextos atrás y por olvidar el dolor que se sintió. Entonces, para mí el olvido sí es digamos, un concepto que es preocupante y bastante grave en una sociedad como la nuestra, porque genera otra vez dinámicas de conflicto nuevas, vuelven y genera impunidad por parte del Estado, injusticias, falta de inversión y demás, que hace que caigamos en dinámicas anteriores. Dese cuenta usted que la palabra olvido, uno no puede olvidar lo que pasó. O sea, yo nunca podré olvidar lo que me pasó en mi vida y nunca quiero callar esto. En cualquier parte que yo vaya, en cualquier tarima, en cualquier parte estaré presente, porque no quiero que esto llegue al olvido. Si nosotros callamos, queda callado y vuelve a empezar otra historia, pero es la misma historia, pero con otros protagonistas. Entonces no queremos de que esto haya repetición, precisamente dice, pero no olvido. Olvido no puede haber. Nunca se podrá olvidar las tragedias que han sucedido aquí en Colombia, de ver la impunidad que hay, de ver cómo gastan los dineros en otras cosas, sabiendo que las víctimas lo necesitamos, que las víctimas estamos careciendo de una vivienda, careciendo de muchas veces de una comida, porque muchas veces no hay para una comida en la casa, pero ellos están gastando las platas en otras cosas. No se dan cuenta que las víctimas son las que las necesitamos. Igual de gastar esas platas en otras cosas, ¿por qué no reparan las víctimas? Entonces, no quiero el olvido, no. El olvido para las víctimas es mortal, o para el país es mortal. Gabriel. Yo coincido con Ana Adelina, y es que el tema ahora, pues yo pienso que el olvido en Colombia va de la mano con el tema de la reparación a las víctimas. Y yo creo que olvidar es entrar de la mano como al mundo de lo simbólico, pero donde en ese universo de lo simbólico lo que va a pasar siempre es la repetición del daño que ya se causó. Entonces yo sí creo, y lo repito otra vez, que el olvido tiene que ir ligado con el tema de la reparación a las víctimas. Les quiero hacer una pregunta a todos, y es si ustedes creen que puede construirse realmente una memoria oficial, o es mejor hablar de unas memorias que es mejor no construir. Pues bueno, es que la memoria histórica está construida, digamos, sobre relatos e investigaciones y demás, y contar la historia, pero entenderse como una verdad oficial o una sola verdad no es adecuado y es bastante riesgoso, porque no deben existir ni verdades oficiales y mucho menos una derivada de un gobierno o de digamos, una entidad que está sujeta a condiciones institucionales y estatales. Entonces, construir una verdad oficial para mí es supremamente riesgoso y no sería una verdad, porque precisamente está contando la versión desde una parte de un actor involucrado en el conflicto. La verdad realmente que se debe contar es la que está desde las víctimas, desde las organizaciones que han luchado en contra de la impunidad del Estado, de las organizaciones que han investigado durante años el conflicto y que han estado precisamente dentro de él, siendo víctima. Pero construir una verdad desde alguna institución para mí es bastante riesgoso y no sería una verdad, sería solo una versión por parte de un conflicto, de algún actor del conflicto. Perfecto. ¿Gabriel? Sí, pueden ser una cantidad de verdades que van a estar dentro de lo que genera como ese espectro de la historia del conflicto acá en Colombia. Una cantidad de verdades contadas por las personas que lo padecieron,
yo creería que sería más sano que una verdad oficial, porque todos sabemos que es subjetivo, que se presta para intereses incluso políticos. Entonces yo sí creería que deberían haber una cantidad de verdades contadas por las personas que padecieron el conflicto. Ana Adelina, ¿usted cree que hay memorias que es mejor no construir? Pues dolorosamente sí, pero yo sí quisiera construir esa memoria, que es la memoria, la verdad plena de lo sucedido. La verdad que les estamos pidiendo al ejército, dinos la verdad, ¿qué pasó con nuestros hijos? ¿Quién los mandó matar? ¿Por qué lo hicieron? O sea, esa es una verdad plena que me gustaría ponerla en lo más grande del mundo para que se den cuenta que sí era verdad lo que nosotros estamos pidiendo y estamos diciendo. Entonces yo esa verdad plena sí la reconstruiría, esa verdad plena sí, de que ellos digan la verdad, pero sé que no la van a decir. Pero ahí sigo, dice, el que persevera alcanza. Y yo sé que vamos a alcanzar a la cima porque tenemos que encontrar esta verdad. Cristian. Sobre la situación actual y todo lo que estamos hablando acerca del concepto de memoria y las entidades que en este momento están liderando estos procesos. Me refiero específicamente al Centro de Memoria Histórica, al Museo Nacional y el Archivo General de la Nación. En este momento hay una solicitud de renuncias de estas entidades. ¿Qué lectura hacen ustedes acerca de esta situación? ¿Le dan alguna interpretación frente a la memoria que se quiere construir? Porque creen que la gente está en desacuerdo con lo que están haciendo estas entidades. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, considero que lo que está para mí sucediendo actualmente es que se quiere negar que existió un conflicto armado, y eso es bastante delicado y es grave, precisamente porque implica una serie de factores y retrocesos a nivel de garantizar derechos humanos y garantizar la construcción y garantizar todo lo que se ha avanzado en materia de víctimas y reparación a las víctimas. El negar un conflicto armado actualmente significa que solo existe un Estado que ha hecho las cosas bien y que solo hay amenazas de grupos alrededor que atacan al Estado, y eso es totalmente falso y no es así. Y el negar actualmente desde instituciones oficiales como el Centro Nacional de Memoria Histórica y demás es un riesgo muy grave frente a todo el avance de derechos humanos que se ha llevado. Por lo tanto, que instituciones como estas nieguen implica negar e invisibilizar a las víctimas. Implica decir que no hubo violaciones por parte del Estado, implica decir que solo hubo amenazas alrededor del Estado y que el Estado todo lo que ha hecho lo ha hecho garantizando los derechos a los ciudadanos. Y esto es bastante es triste, es bastante abrumador, porque no deja de involucrar a las víctimas, no les da visibilización, quita poder, está diciéndole que todo lo que pasó y todo lo que se ha presentado durante más de 50 años no es cierto. Entonces es un retroceso que viola derechos fundamentales a gran escala y sobre todo que cuenta las versiones que solo se van a llevar y a manejar desde intereses políticos y desde intereses por parte del gobierno de turno para enfrentar una realidad que realmente es totalmente diferente a la que quieren contar. Gabriel. Volviendo a lo que decía Tatiana al inicio del programa, ella dijo que el Estado también ha sido un actor de este conflicto y ha sido culpable de una cantidad de atrocidades y una cantidad de violaciones a los derechos humanos. Entonces, negar que existen las víctimas, y en este caso todo lo que está pasando con las renuncias que se le piden al director del Centro de Memoria Histórica, lo que busca es lavarse, pues lo voy a decir así, lavarse las manos y desentenderse de que también el Estado es un actor y que tiene velas en este entierro. Entonces, yo creería y también están dándole un espaldarazo a un proceso que ya llevaba mucho tiempo y que, como lo decía Tatiana ahorita, invisibiliza totalmente a las víctimas, y creo que busca generar más polarización que la que hay ahora en el país. Ana Adelina, ¿algo que decir? No, únicamente digo yo, es que Centro de Memoria para nosotros, Centro de Memoria ha sido el eje que nos ha impulsado a hacer todo esto donde hemos llegado, y yo pido que este señor no llegue a atormentar y a destruir lo que ya está hecho, porque ahí sí están las historias de nosotras, ahí sí están las historias cómo comenzaron.
es la historia de nosotros y no vamos a sacarlo de ahí y hacerlo invisible. Ustedes pueden seguir hablando y opinando lo que piensan de lo que está pasando en nuestro programa el día de hoy, en Toma el Control, a propósito del Día de la Memoria y las Víctimas en nuestro país. Pueden seguir opinando a través del numeral Toma el Control en las redes sociales. Vamos a una pausa y ya volvemos. Es poca la oportunidad que tienen para expresarse. No las he visto, muy poco. Y no son bien representadas. Considero que el proceso de paz debió contemplar algún espacio en el cual los medios de comunicación, todos, se unieran para la construcción de memoria y para permitir que las víctimas tuvieran un espacio de participación, ser escuchadas. Sí, la memoria histórica, pues, es necesario que se construyan para que no se vuelvan a cometer los mismos hechos ni los mismos delitos y aprenda la sociedad y especialmente la juventud. Continuamos en Toma el Control hablando de las víctimas y la memoria a propósito del 9 de abril. Quiero que hablemos un poco, Tatiana y Gabriela específicamente, ya seguimos hablando, Ana Adelina, de cómo leen ustedes la actual situación de los líderes sociales asesinados pues en nuestro país. ¿Cómo lo leen? ¿Qué nos quieren contar acerca de esto? Bueno, la situación actualmente de los líderes sociales es bastante preocupante y bastante triste, pues los asesinatos sistemáticos de líderes sociales no solo que pues a la luz de muchos medios de comunicación y a la luz de muchas historias tienen un papel gigante, digamos, en la sociedad, sino son líderes sociales de base, de organizaciones pequeñas, de juntas de acción comunal veredales, de territorios en los que no hay presencia del Estado. Y es más preocupante aún que el Estado y el mismo gobierno diga que no hay una sistematicidad, sino son problemas de líos de faldas o son delincuencia común. Y eso es invisibilizar la violencia político-social que se deriva de un conflicto armado, es invisibilizar responsables, es invisibilizar todo, es callar voces de procesos. Lo que pasa con el asesinato de líderes sociales es que no se quiere replicar la voz de los procesos que ellos están llevando en sus veredas, en sus territorios, en sus comunidades, lideresas que llevan tiempo creando y fomentando, digamos, el bienestar para sus comunidades, es acallar cada una de esas voces que están en los territorios y que ahorita no tienen protección del Estado. Y aparte de no tener protección del Estado, están generando estigmatización y están generando que esas víctimas sean una cifra más y no están viendo todo el contexto tan importante que ello implica. Gabriel. Yo también creo que hay un peligro y es encasillar a los líderes sociales como gente de izquierda o guerrilleros o personas que están en contra de unos intereses políticos. Yo creo que los líderes sociales son pequeños nodos de información y de acción y de empoderamiento a la comunidad, y lo que está pasando es censura. Yo lo veo desde la censura también, porque los líderes sociales llevan procesos y están adelantando casos y están queriendo contar problemáticas de los territorios, y al ser asesinados lo que está pasando es que los están censurando eso porque hay intereses detrás. A manera de conclusión, para ir cerrando este tema, ¿usted cree que tenemos una sociedad en nuestro país lo suficientemente activa en estas situaciones, en lo que está pasando? No tenemos una sociedad activa en lo que le está pasando a nosotros, porque, como decía Gabriel, nosotros los líderes somos los que pasamos la voz del que no quiere hablar. Contamos de lo que le está pasando a esa persona, de lo que no quiere decir, pero nosotros sí nos arriesgamos a hablar porque eso es lo que nuestro papel, ¿no? Entonces yo digo para mí que no hay una sociedad para nosotros, en realidad, ¿no? Cristian. Estamos hablando acerca de víctimas, memoria, una historia que debemos reconocer, un conflicto armado que existió, que existe, pero ¿cómo aprendemos a complejizar esa historia y cómo empezamos un proceso de reconciliación a partir de ahora? Es bastante duro explicar cómo hay un proceso de reconciliación después de conocerse una verdad,
porque generalmente después de conocerse la verdad no hay un perdón inmediato, ni mucho menos una reconciliación, porque precisamente está el dolor de conocer las causas del por qué se cometieron diferentes actos. Entonces, para mí, ese pasar de esa verdad a construir y a reconstruir y a ir como a otra vez solidificar una comunidad y una sociedad es bastante complicado, porque es un proceso de perdón, de recordar sin el dolor que se recordaba inicialmente y de aceptar ciertas condiciones. Entonces, para mí la reconciliación es un proceso de tiempo en donde inicia sí o sí con la verdad. Si no hay verdad y no hay reconocimiento de responsabilidades y de que cada actor diga, sí, yo hice esto por esta circunstancia, yo hice eso por la otra, y se pide perdón de corazón y de aceptación, podría empezar un proceso de reconciliación y de perdón, pero siempre y cuando haya primero la verdad. Si no está la verdad, es imposible iniciar un proceso como este. Ana Adelina. Así es, Tatiana. De verdad, vea, a mí me dice, todo el mundo nos habla de reconciliación, que hagamos una reconciliación, hicimos arte para reconciliación, ¿no? Pero para mí no es reconciliación hasta yo no saber la verdad, hasta yo no saber los actos de por qué pasaron las cosas. Por más que en el gobierno y todo el mundo nos quiere meter que tenemos que tener una reconciliación, una paz, en nuestros corazones o en mi corazón no existe eso. En mi corazón existe rencor, existe impotencia de poder, en ese momento, ¿qué estaría yo haciendo en ese momento si mi hijo hubiera pasado, si yo hubiera estado al lado de él? O sea, todo eso para mí no hay reconciliación para mí. En este momento no. Primero tiene que haber una paz de verdad, sabiendo la verdad. Después de que uno sepa la verdad, creo que comenzamos a reconstruir esa conciliación. Pero mientras que yo no sepa esa verdad, todavía sigue este rencor en mi corazón. Gabriel. Sí, yo también estoy de acuerdo con Adelina y con Tatiana de que la reconciliación tiene que ir de la mano con la verdad. Y la verdad la tiene el Estado, la tienen las víctimas y el periodismo, contar, facilitarle a las personas que cuenten, que generen procesos para que cuenten lo que les pasó. Bueno, pues Ana Adelina, Tatiana, Gabriel, muchísimas gracias por habernos acompañado, por venir a contarnos su verdad, su historia y su historia de vida. Muchísimas gracias, bienvenido siempre a Toma el Control. Gracias por venir. Muchas gracias por habernos dado este espacio. La verdad es fundamental en los procesos de reconciliación y sin ella es muy difícil pensar en perdón y mucho menos en olvido. Esa es una de las conclusiones de hoy en nuestro programa. No olviden escribirnos a defensor@canal13.com.co y también opinar sobre el tema del día en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Mi nombre es Camila Wills. Nos vemos el próximo sábado en un nuevo programa. Hasta entonces. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.